6. La decadencia. La caída tomó fuerza progresivamente apenas ya habían entrado en 1993, que en sí no hay fecha exacta de la decadencia de carácter significativo, cuando las bandas de death metaleras tenían ya un puesto más que sólido y notorio ante la escena del underground y hasta incluso del entorno comercial, debido a su fresca y sorprendente aparición por casi todos los medios de comunicación. Sin embargo, gracias a su fama bastante repentina, es así como el declive ya estaba en espera al lado de la esquina, considerando que alrededor del 80 o incluso el 95% de los grupos que conforma todo el death metal, solo estaban de adorno, como un detalle e incluso servían como complemento de dicha comunidad musical tan en particular, pues estos grupos no aportaban en lo absoluto en la escena extrema ni ningún factor a destacar. Solo se limitaban a ser un relleno de espacio, una sobrepoblación, que como saben, son bandas pasajeras. Es así como notoriamente con cada paso del tiempo, estas agrupaciones cada vez dejaban señas de que habían sufrido las consecuencias ante estos momentos ominosos. Pues los resultados que dejaron a la separación de múltiples bandas fueron en entornos tanto externo como interno. Primero lo primero, y la fuente principal del por qué el death y heavy metal en general les había afectado bastante, fue la oleada de bandas procedentes a estilos populares con asentaciones pegadizas para el público general y joven de aquellos años, con agrupaciones y artistas que actualmente han dejado una huella en su momento, marcando a la cultura pop en sí. Véase ejemplos como el mismísimo pop, el grunge, géneros alternativos, el auge de la música rap / hip hop, la misma electrónica, música experimental y, sobre todo, la aparición del tan cuestionado nu metal. Este último fue el que terminó por dejar opacado al metal en sí, pues dada su manifestación y su aporte teórico musical, había llenado conciertos como ninguna otra banda había logrado, acrecentando de forma drástica a sus seguidores. Este estilo musical fue el causante de que algunas bandas integradas a las ramas del metal tuvieran que optar o incluso escapar de las tendencias heavy metaleras más tradicionales para incorporarse ante la nueva fiebre musical que se estaba consumiendo a por montones. Como ejemplo de Machine Head y Sepultura habían reforzado la idea de dejar a un lado el death, thrash y el groove metal para centrarse de forma prioritaria al nu metal. Todo esto terminó por provocar numerosas separaciones, pausas de producción y desapariciones ante varias bandas de death metal y en general, como el caso de Suffocation, Gorement, y Blasphemic por decir a otros, y no obstante la presión del momento obligó a ciertos grupos a tan solo editar un solo álbum, como Cynic, Demilich, Carnage, God Macabre o Inter. También el hecho de hacer a las agrupaciones a reducir su sonido, suavizarlo de forma radical, hasta cambiar de forma repentina a otros sonidos o estilos forzosamente. Este dato se ve reforzado en discos y grupos como en Wolverines Blues, Entombed, Once Upon the Cross de Deicide, Cannibal Corpse con The Bleeding, World Demise de Obituary, Autopsy con su Shitfun, Erase y Soul Survivor por parte de Gorefest, System of the Animal de Pyrexia, Swallow the Snake en Desultory, grupos enteros como Catatonia, Paradise Lost, My Dying Bride, Anathema, Cemetery, Tiamat, Sentenced y muchos más. Exclamar que únicamente sucedió todo lo anteriormente dicho, es bastante corto con lo que realmente habían pasado estas bandas por aquellos tiempos, pues también las marcas discográficas hicieron también en la participación en dejar a las bandas de metal al fracaso, pues tras observar la situación sofocante, muchos ellos se habían cambiado de bando al contribuir en la participación de bandas de metal alternativo y nu metal en específico, y gracias a esto, apartaban de sus carpetas prioritarias a bandas prestigiosas, prefiriendo a la nueva fuente de ingresos, y lo mismo sucedía con los otros medios de comunicación. Al preferir mejor a bandas comerciales, como las estaciones de radio, revistas, post y hasta la misma cadena televisiva, MTV principalmente, tomaron como fuente primordial a grupos como Korn, Papa Roach, Limp Bizkit, Deftones y a grupos de metal con cambios. Luego de todos estos sucesos, al igual que la crisis del petróleo en los 70, los años de 1992-1998 causaron la desaparición de muchos grupos de forma definitiva, mientras que el resto que se quedó, con el paso del tiempo, habían mutado de formas tan desconcertantes y por procesos de degradación. El segundo factor que destruyó de manera muy grave, no completamente sino de manera traumática en forma teórica, al death metal fue la fórmula de imaginación y sobre todo la creatividad a la hora de crear este susodicho subgénero. Esa esencia que lograron forjar, desapareció constantemente a modo de estancamiento, con recursos más que escasos para el momento, y muchas confrontaciones que dejaban acorralado al death en sí. A todo esto, surgía la siguiente pregunta. ¿Qué opción o alternativa había que crear para salir de estos apuros?
Pues casi nada, las opciones disponibles estaban contadas que hasta lo único que quedaba, era aceptar el relevo de la moda que se estaba emanando por esos tiempos. Sin embargo, de entre numerosas opciones, existe un solo dato el cual cabe mencionar y darle relevancia, pues fue en su momento algo que por un lado deseó ser una alternativa ante la moda de diferentes estilos musicales que arrasaban con el mercado, y por el otro lado una idea reñida, pues era una mezcla incondicionada, que ofendía toda regla y esquemas que el death metal había solidificado durante su desarrollo, que todo fan más acérrimo no toleraría un milisegundo ante dicha idea. Para dejar en claro esto, estamos citando al death metal melódico. Este estilo de metal provocó el incentivo de reformar el death metal más clásico y agresivo, retirando asimismo toda brutalidad y teoría oscura, nacida de las mentes más extremas, y que posteriormente sería reforzado por parte de gente como Possessed, Death, Deicide, Cannibal Corpse, Brutality, Malevolent Creation, Monstrosity, y muchos más. Lo que el subgénero se enfocaba principalmente en sintonías, partes y acordes muy melódicos ciertamente marcados de grupos clásicos como Iron Maiden, Siri Tungol, Grim Reaper, entre otros. Que posteriormente habían reforzado grupos originarios de Suecia, país con la mayor influencia y cercanía a esta teoría musical. Candidatos como Amorphis, Dismember, Vader, Desultor y principalmente Death, fueron quienes habían introducido estas partes melódicas en su música extrema. Pero no fue sino hasta que empezaron a crearse grupos como Crown of Thorns, Eucharist, Norther, Gates of Ishtar, Throne of Chaos, Dark Tranquility, In Flames, Evocation, Carcass posteriormente y Grotesque, mejor conocida por convertirse en At the Gates poco después. Todas estas bandas consagraron la situación presente de esos momentos, dada a su sencillez teóricamente musical, pues con todo el repertorio que engloba todo este estilo musical procedente del death metal, en centrarse en la melodía, hicieron voltear la atención a diversas comunidades del aquel entonces, acrecentando de forma estrepitosamente gigantesca los seguidores del estilo ya citado anteriormente. Con discos enormemente famosos, como Lunar Strain, de Gester Rase, Oracle y Colony de In Flames, de Gallery por parte de Dark Tranquility, el Hardwork Citación de Carcass, Ancient God of Evil, de Unanimated y, sobre todo, de Redeem de Skills Yours, Terminal Spirit y de Slaughter of the Soul de At the Gates. Este último hizo de las suyas para ser considerado por parte de la audiencia, no el mejor disco del mundo, pero sí el que asentó todas las bases de lo que el death metal melódico tenía como objetivo transmitir, y es que con este álbum no hay otro disco sin igual, al parecer nadie ha logrado lo que el Slaughter of the Soul había conseguido, prácticamente es aquí donde el death melódico entra en todo su esplendor, pues posee toda característica definida con base de equilibrada, con compases agresivos, guitarras enfocadas al pseudo-tecnicismo, voces raspantes y agudas, con un condimento de melodías melancólicas, pases tranquilos, acústicos y tonalidades suaves que hasta el día de hoy, no existe un álbum semejante a tal hazaña y composición que At the Gates logró obrar por todos los peores años 90. Pero sucedió lo que sucedió, la decadencia llegó mucho más rápida apenas un intervalo de tan solo unos 5 y 6 años de existencia musical presentes en los integrantes a la música, pues cayeron en el mismo truco que el death metal clásico, y es así como pasaron de una época dorada de a mediados de los 90 a pasar por el mismo camino, muchos grupos dejaron atrás la idea principal, cambian de estilo radicalmente, mudan a otros sellos más modestos, hasta desaparecen de forma definitiva para nunca más regresar. Es precisamente en 1995 en adelante, cuando toma relevancia la segunda oleada del death metal melódico, con grupos que acaparan con la influencia y mayor relevancia de entre toda la comunidad metalera durante un considerado plazo de 8 a 10 años respectivamente. Con esto estoy hablando de bandas como Children of Bodom, Amon Amarth, Arch Enemy, The Crown, The Haunted, Dimension Zero, Soilwork, Darkane, Atespere, Darkest Hour entre otros. Para el resumen, la historia se repitió. Increíble presenciar que de tan solo apareció un segundo respaldo para la escena metalera hayan vuelto al mismo error. A todo esto, ¿cuál es la idea absoluta para seguir adelante y sobrellevar la gran carga que se dejó por manifestar? Probablemente la respuesta a todo esto fueron las siguientes propuestas. Optar por un estilo retro. No. Incorporar más estilos musicales al metal. Quizás, pero ya resultaría bastante saturado. Experimentar más a fondo. En cierta parte sí, pero con todo lo que sucedió y el momento en que uno está presente, es bastante difícil. Exagerar todo ámbito, repertorio, imagen y composición.
Pues técnicamente fue este último dato en el que las bandas precisamente habían optado por esta idea, dado a que en el desarrollo del Death, grupos que aportaron su granito de arena dieron como fruto la propagación de la exageración, y es así que en este periodo, el Death Metal comenzó a moldearse gracias a bandas que comenzaron a experimentar con los demás estilos de metal en sí mismos, es decir, en vez de integrarse con otros estilos, decidieron multiplicar aún más las ramas del heavy metal, con lo cual dieron masivas interacciones del uno al otro. Lo que nos ofrece muchas ramificaciones que en tiempos recientes son una esencia común y bastante fluida en el mundillo del metal en sí. Trabajos extremos como el Death Metal vanguardista con toques e influencias neoclásicas, música atmosférica con el Death Metal interactuado con la sinfonía, las tendencias góticas, el ya mencionado Melodic Death, la electrónica, Dark Ambient, adjuntando más complejidad añadiendo al Death con pasajes progresivos y técnicos, caminos y horizontes extremistas de manera absurda, con el tan señalado brutal Death Metal, el Grindcore, Slam Death, Gore Green, entre fusiones como el Death Thrash, Black Death, Death Brutal Technical, Progressive Grindcore, entre muchos más. Bien, aquí la lista de discos rescatables, que valen la pena y valor, por haber aparecido en una etapa tan desagradable. Generations of existence, falling away in the time.